agrícola es un fenómeno aún más interesante. Ya lo veremos durante la presentación, las razones por las cuales es tan interesante. Em, Voy a presentarles primero que todo em, el tema que les traigo el día de hoy. Permítanme compartir la pantalla. Ok, aquí estamos. El tema es agroindustria, acaparamiento de tierras en la sabana del Orinoco, integración económica de las propiedades colectivas de las minorías étnicas colombianas. En, este, en esta ocasión les traigo el siguiente contenido. Eh, el tema del acaparamiento de tierras es importante porque por medio del análisis del concepto, de su emergencia, de sus especificidades en el contexto latinoamericano, podemos tomar elementos que ustedes ya han visto durante su curso con la profesora Liliana y lo vamos a poner en contexto teniendo en cuenta que vamos a tener la oportunidad igualmente de eh, mirar cómo las diferentes escalas global, regional, nacional y local se encuentran unidas y cómo este acaparamiento de tierras global se materializa en el territorio a nivel local y cómo diferentes sociedades que se encuentran en el nivel local se ven afectadas pues de una manera particular. No es lo mismo, no es el mismo impacto del acaparamiento de tierra para las comunidades campesinas que para las minorías étnicas y mucho menos, como lo vamos a ver, para las personas que poseen un título de propiedad colectiva, como es el caso de las minorías étnicas de nuestros países. Entonces, el contenido es el siguiente. A la escala global vamos a ver cómo emerge el concepto del acaparamiento de tierras. Vamos a mirar rápidamente los antecedentes del acaparamiento de tierras. Vamos a analizar cuál ha sido la respuesta de las instituciones supranacionales ante el acaparamiento de tierras. Posteriormente vamos a bajar un nivel y vamos a analizar cómo a la escala regional de América Latina el concepto de acaparamiento de tierras evoluciona en función de nuestra realidad, las particularidades del acaparamiento de tierras en la región y finalmente cómo estas especificidades las podemos ver reflejadas en el caso de Colombia, que es el que trato de traerles hoy a colación. Ya en una última instancia vamos a ver cómo a nivel nacional y a nivel local el acaparamiento de tierra se desarrolla. Voy a hacer la presentación del caso que tuve la oportunidad de trabajar durante la elaboración de mi memoria. Posteriormente vamos a ver específicamente qué es lo que hace a la propiedad colectiva sensible al acaparamiento de tierras y finalmente voy a introducir la noción de acaparamiento de control y justificar por qué el acaparamiento de control es una noción pertinente para que analicemos el problema de acaparamiento de tierras a finalidad agrícola. Voy a comenzar por el contexto. Eh, el, el acaparamiento de tierras, vamos a decir la definición más larga del acaparamiento de tierras, es el de la compra o el arriendo de grandes extensiones de tierra por parte de inversionistas. Ese es el concepto muy general de acaparamiento de tierras. Este concepto es muy reciente, tiene un poco más de 10 años de haber surgido. Y el acaparamiento de tierras no es diferente al despojo al que nosotros ya históricamente hemos estado acostumbrados.
No es diferente a la extranjerización de tierras, quiere decir a la compra de tierras nacionales por parte de sujetos extranjeros. No es ajeno tampoco al tema de concentración de tierras, que es el fenómeno por medio del cual una sola persona monopoliza grandes cantidades de tierras. Sin embargo, lo que hace específico el tema del acaparamiento de tierras es es el contexto reciente que lo origina. Y este contexto está caracterizado básicamente por dos eventos. El primero es la crisis económica y la crisis sobre todo alimentaria de los años 2007 y 2008. El acaparamiento de tierras o la noción nace después de esta crisis alimentaria, que de hecho es una crisis múltiple, porque adicional a la crisis alimentaria que sucede, hay otras crisis como la petrolera, como la financiera, y hay personas que hablan incluso de una crisis climática que comienza a evidenciarse en el periodo de tiempo del 2007 y del 2008. Ustedes estarán ya muy familiarizados con la crisis financiera del 2007 y del 2008, pero yo los invito a que reflexionemos en la parte alimentaria de esta crisis, que se encuentra al origen mismo de la crisis financiera. La crisis alimentaria del 2007 ha sido muy grave y ha tenido una gran trascendencia porque solamente en este periodo de tiempo, desde los años 2006-2007, se incrementó en 75 millones de personas el número de víctimas de hambre crónica en el planeta. 75 millones de personas únicamente en este periodo de tiempo y únicamente gracias a la crisis alimentaria. Estos 75 millones de personas vienen a unirse a 848 mil millones de personas que ya estaban sufriendo de hambre crónica. Ahora, lo que a nosotros más nos interesa de señalar en el tema de la crisis alimentaria es que en ese entonces la producción agrícola a nivel global era suficiente para suplir las necesidades alimentarias de todo el planeta. Entonces, ¿por qué tenemos una crisis de estas magnitudes? Vemos que la crisis alimentaria del 2007 y del 2008 tiene como causas, unas causas muy puntuales y unas causas estructurales. Las causas puntuales de la crisis fueron las siguientes. De un lado, hubo una muy mala cosecha en los países productores del norte, por ejemplo, en Australia, que sacó del mercado el 12% de los cereales que estaban circulando en el mercado global en ese entonces. Y las otras consecuencias puntuales que dieron origen, perdón, las otras causas puntuales que dieron origen a la crisis alimentaria del 2007 y del 2008 fue el incremento de los precios de los combustibles que se generó cuando se aumentó el precio del combustible en los Estados Unidos. Esto hizo todos los insumos agrícolas y el transporte aumentaran de precio y esto se reflejara sobre el precio final del producto. Esta crisis petrolera también se explica por una dependencia muy grande de Occidente, de los países occidentales, del petróleo del Medio Oriente. Todas estas fluctuaciones sumadas a la crisis financiera, ustedes saben, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos, impactó sobre la crisis alimentaria y esto genera este contexto multicrisis que hace que se vean estos resultados tan alarmantes en materia alimentaria. Sin embargo, vuelvo a repetir que para entonces el mundo estaba produciendo
el cereal necesario para abastecer a toda la población del planeta. Para entonces, o desde los años 1961 hasta el 2007, la población mundial aumentó 2 veces y la producción agrícola aumentó 3 veces. Teníamos suficiente recurso para suplir la demanda alimentaria de todo el planeta. Entonces, en este momento, nosotros voy a voy a volver a la cámara, perdón, perdón. Entonces voy a volver a la cámara. Eh, Aquí lo más importante que tenemos que retener es que, como lo decía ya Amartya Sen en los años 70, no estamos frente a un problema de disponibilidad de alimentos, sino más bien a un problema de distribución de dichos alimentos. Entonces, además de estas causas puntuales de la crisis alimentaria, tenemos que preguntarnos cuáles son las causas estructurales de dicha crisis. Eh, una de las grandes causas que generaron la crisis ha sido el desvío de la producción de cereales de los países del sur, sobre todo de los países tropicales, para cumplir los requerimientos en materia energética, en materia alimentaria, de los países del norte. Ya no lo decía Utsa Patnaik en el año 2009, que los tres grandes problemas que teníamos los países tropicales era que nuestro suelo estaba prácticamente, no completamente, pero en una gran medida dedicado a las exportaciones y a las exportaciones relacionadas con productos cárnicos y agrocombustibles que van a ser requeridos por las potencias del norte. Ella también nos señalaba otro factor que es muy importante al momento de evaluar por qué la crisis tuvo unos efectos tan funestos, y es que para ese entonces las reservas agrícolas que cada uno de los países reservaba para sí mismo estaban en el mercado. Entonces, tenemos por una parte el problema de la desviación de la producción, pero por otra parte estamos perdiendo las reservas agrícolas de cada país productor, y todo esto porque el cereal estaba ya desde hace varios años completamente negociado, estaba ya sobre el mercado y estaba siendo utilizado con fines eh, de usura, y digamos que las cosechas ya estaban precompradas para ese entonces, de tal manera que las comunidades cuando se vieron frente a esta alza exacerbada de los precios de los alimentos, ni siquiera podían autoabastecerse con el grano que ellos habían producido. Estos problemas de índole estructural tienen sus raíces en algo que ustedes ya tuvieron la oportunidad, en eventos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de analizar en su curso verde, en donde por un lado se genera un modelo productivo que con la suma de ciertas tecnologías que son las semillas fabricadas en laboratorio, los sistemas de irrigación bastante complejos, y la demanda de insumos derivados del petróleo y de la química,
conforman un modelo de producción que se vuelve un hito desde los años 50 y se termina de implantar en los países latinoamericanos en los años 70. Este modelo económico es, vamos a decir que es la antesala del modelo económico neoliberal que viene a instalarse en viene de la mano igualmente de, de nuevos avances en materia de que ya habíamos visto anteriormente. La producción de semillas transgénicas, la producción de suelos, incluso la producción de suelos, el laboratorio para hacer la realidad de la cual han sido generados, va a proporcionar las bases de una nueva economía, de una nueva política económica a nivel global. Entonces, este es el segundo factor que tiene que ver con la determinación de la especificidad del acaparamiento de tierras. Y es que el acaparamiento de tierras es un producto del neoliberalismo. Entonces, paralelamente, es producto de el acaparamiento de tierras comienza a llamarse como tal en los años 2009, cuando estas grandes compras de grandes extensiones de tierra comienza a ser evidente a nivel internacional. Y el caso emblemático que saca a la luz esta problemática es el caso de Daewoo, la multinacional de Corea del Sur, que intenta comprar 1.3 millones de hectáreas en suelo africano. Entonces, a partir de esta gran transacción que se quiere hacer, comenzamos a ver cómo ciertos agentes se interesan a adquirir grandes extensiones de tierra en países tropicales. En este sentido, los estudios del acaparamiento de tierra le dan una gran prevalencia a África y comienzan a estudiar el fenómeno africano. Hubo estudios alemanes en donde se repertoriaba con gran certitud cuáles habían sido los territorios más afectados de África por este fenómeno. Y aquí se introduce en el 2008, en el 2009, este nuevo concepto del acaparamiento de tierras. Y vemos que cuando comienza el acaparamiento de tierras, hay primordialmente tres agentes que se interesan a comprar la tierra, a hacer este tipo de inversiones. Los primeros son los países emergentes, como la China principalmente, la India, pero sobre todo la China que quiere invertir en suelos extranjeros con el fin primordial de garantizar la seguridad alimentaria de la población china. Otro agente son los inversionistas que a nivel mundial ven una excelente manera de asegurar su dinero comprando tierras en grandes cantidades. Son los inversionistas que se vieron afectados por la crisis financiera de los años 2007 y del 2008, que quisieron justamente asegurar sus inversiones de esta manera. Y vemos un tercer agente que son las grandes corporaciones como Walmart, Cargill, que son verdaderamente las corporaciones que van a definir y van a integrar verticalmente la cadena alimentaria, que es el régimen en el que estamos viviendo actualmente. Es un régimen corporativo en donde estos gigantes de la economía global
tienen la capacidad de manejar la economía desde la tierra hasta el plato. Quiere decir que controlan desde la producción hasta prácticamente hasta el servicio del alimento a la mesa del consumidor. Ahora bien, este es el gran contexto en el que surge el concepto del acaparamiento de tierras. Pero paulatinamente los investigadores empezaron a interesarse en otros sectores del planeta. Comenzaron a evidenciar fenómenos de acaparamiento de tierra bastante importantes también en Asia y, por supuesto, en América Latina. En los años 2012 empiezan análisis bastante interesantes con respecto al tema del acaparamiento de tierras en América Latina. Y vemos en estos análisis cómo nuestro acaparamiento se diferencia de este acaparamiento que se venía presentando a nivel global. Y son varios los rasgos que nos diferencian a nosotros. El primero tiene que ver con respecto a los actores que son quienes motivan este acaparamiento de tierras. A diferencia de otros análisis o de análisis precedentes, vemos que en América Latina el capital no es siempre extranjero. El capital es intrarregional en varios casos del acaparamiento de tierras. Esto es algo, digamos que novedoso, porque en África siempre se asoció el acaparamiento de tierras con la extranjerización de la tierra. Quiere decir la adquisición de la tierra por parte de gobiernos extranjeros o corporaciones extranjeras. Pero en la América Latina eh, nos damos cuenta que muchas veces la persona que está haciendo la inversión es justamente una persona jurídica local o regional. Eh, Vemos que en el año de 2012 ya se encuentran compilados unos informes sobre el acaparamiento de tierras por parte de la FAO y por parte del Banco Mundial. Y en estos informes sobre el acaparamiento de tierra se identifica el potencial de acaparamiento de los países de América Central, del Sur y del Caribe, pero al mismo tiempo se determinan las fronteras, las últimas fronteras agrícolas globales. Quiere decir que dentro de los países latinoamericanos hay ciertos países que cuentan con un territorio más apto a la agricultura industrial. Estos países son Brasil, Argentina, Bolivia y Colombia también se encuentra inscrito en esta lista, en esta penosa lista de última frontera agraria global. Colombia, yo les voy a presentar más adelante el caso puntual de Colombia, pero de la misma manera que en Colombia, nosotros en Latinoamérica compartimos una historia en la que la lucha por la tierra involucra necesariamente la desposesión de la tierra. Cuando vemos los análisis que se realizan en América Latina sobre el acaparamiento de tierra, hay otra particularidad que sale a la luz. América Latina no siempre implica la desposesión de la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las personas que están obviamente ser los propietarios de ella. Simplemente tienen varias estrategias para poder explotar la tierra sin ser necesariamente los que figuran en los títulos de propiedad. Y hay un tercer gran característica de una parte de los acaparamientos de tierra que sucede en América Latina y es que por la misma razón no son necesariamente violentos. Entonces vemos cómo la violencia física, aunque sí existe una violencia, sí existe de alguna manera
existen estrategias para convencer a la gente de abandonar la tierra. No son necesariamente por medio de las armas. Entonces, este es otro rasgo del acaparamiento de Latinoamérica que es importante. Y finalmente, el acaparamiento de tierras en América Latina, eh, viene esta política de acaparar la tierra, viene en cierta medida a tomar el espacio que durante los años 70 tomaban las políticas redistributivas de la tierra. Entonces vamos a ver cómo el hecho de que los países, los estados latinoamericanos favoricen el acaparamiento de tierras por medio de ciertos medios legales y políticos, eh, hace parte de esa caracterización del acaparamiento en América Latina. Quisiera compartirles nuevamente la pantalla. Ok. Bueno, para poder visualizar de una manera un poco más clara lo que les acabo de comentar, mm, quisiera mostrarles cómo el acaparamiento de tierras está dado o comienza a darse en Colombia. Primero que todo, les muestro en el mapa, en el primer mapa, el mapa de Colombia en Sudamérica y vamos a ver las cuencas hidrográficas del río Orinoco y la cuenca hidrográfica del río Amazonas. No sé si ustedes me... Vamos a verlos. ¿Ustedes ven el cursor? ¿Sí? Sí, sí se ve. Vale. Entonces, aquí voy a mostrarles la cuenca hidrográfica del Orinoco, que es esta cuenca hidrográfica que se encuentra señalada en la parte superior del continente, y esta es la cuenca hidrográfica del Amazonas. Eh, Cuando hablamos de las últimas fronteras agrarias o agrícolas del planeta, hablamos de territorios muy específicos. Son territorios que necesariamente son compatibles con la tecnología que se requiere para explotarlos de manera industrial. Vamos a ver que sobre estas dos cuencas se encuentran explanadas, unas explanadas que pues nosotros llamamos sábanas, que son llanuras de una muy gran dimensión, que son, vamos a decirlo de alguna manera, el objetivo de estas agroindustriales. Y son objetivo porque estamos viendo que nos encontramos localizados sobre la tercera cuenca hidrográfica más grande del mundo, también al lado de la cuenca hidrográfica principal del planeta. Quiere decir que el territorio está muy bien irrigado. Ese es uno de los requisitos para la agricultura industrial. El segundo requisito es tener una tierra plana o ligeramente plana para que las máquinas puedan operar. Vamos a ver que en Brasil tenemos el Cerrado brasilero, que es una región ecosistémica eh, que es básicamente una sabana, una llanura, la llanura más biodiversa del planeta. Y es allí donde la agricultura industrial, sobre todo la soya y el maíz, pues han arrasado con gran parte de la biodiversidad de esta sábana de brasileña. Lo mismo sucede actualmente con la cuenca hidrográfica del Orinoco. Solamente para hacerles ver la cantidad, el área de la cuenca hidrográfica del Orinoco. Son casi 1000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que solamente en esta cuenca podemos
eh, poder un poquito más la isla de Inglaterra. Entonces, estamos hablando de dimensiones de tierra absurdas, muy, muy, muy importantes. Cuando pasamos ya a Colombia, al mapa de Colombia, les voy a indicar esta zona, la zona que estoy señalando en este momento, es la región del Orinoco. Es una región ecosistémica colombiana que se encuentra directamente ubicada sobre la cuenca hidrográfica del Orinoco y parte de la cuenca amazónica. Adicionalmente, esta región en verde oscuro que se encuentra en la mitad del mapa es una subregión que se llama la altillanura colombiana. La altillanura es una llanura, pero elevada a unos 20 metros sobre el nivel de las aguas. Quiere decir que es inundable, pero de todas maneras está protegida de una cierta manera de las inundaciones. Razón por la cual esta altillanura viene siendo la última frontera agrícola colombiana. La altillanura, como vamos a ver en la tercera imagen, pertenece a 2 departamentos y en blanco ustedes van a ver un municipio que es en el municipio en donde vamos a indagar un poco más sobre la situación que se presenta en él. Y es el sitio que alberga el resguardo de Guacoyo. El resguardo de Guacoyo es uno de los resguardos del pueblo indígena Sicuani, que presenta una problemática muy particular ligada con el desarrollo de la agroindustria en el sector. Y es con este caso con el que vamos a concluir nuestra presentación. Okay. Voy a pasar a mostrarles cómo se da el acaparamiento de tierras en Colombia con vamos a decir, con una situación que abre la discusión del acaparamiento de tierras en el país y abre la discusión del acaparamiento de tierras en la altillanura propiamente. En el año 2012 fueron denunciadas los múltiples casos de acaparamiento de tierra en esta región de la altillanura y con base en una investigación realizada por el ente de control nacional, se generó un informe detallado en el que se dice quién ha acaparado la tierra y cómo ha acaparado la tierra. En esta tabla yo les muestro los diferentes inversionistas, solamente las compañías, porque también fueron identificados personas naturales, y con el análisis de la información de este cuadro vamos, de cierta manera, a verificar todo lo que la teoría sobre el acaparamiento de tierras en América Latina nos ha venido diciendo, lo que yo les he explicado con anterioridad. Aquí vemos las grandes cantidades de tierra que han sido acaparadas, están en orden decreciente. En primer lugar vemos a Cargill, que es la multinacional agrícola de semillas. Esta es la primera, vamos a decir que en la lista de corporaciones globales en acaparar tierras con finalidad agrícola. Esta empresa produce, además de semillas para los cereales, eh, produce oleaginosas. Estas son fundamentalmente en Colombia la palma africana y la caña de azúcar. Sobre todo la palma africana. Colombia es el principal exportador latinoamericano en palma africana y en productos derivados de la palma africana. Vemos en segundo lugar, a segundo, tercer, cuarto lugar, empresas que tienen la misma vocación. Son empresas que producen aceite de palma y eventualmente producen cereales. Aquí vemos cómo
esta desviación de productos se va orientando hacia la exportación para favorecer la demanda de los países del norte. Vemos cómo la producción de aceite de palma es la prioridad para, es la vocación primordial de estas tierras y lo vemos en esta tabla. Vemos, pero fundamentalmente empresas dedicadas a la producción agrícola de cereales y de aceite de palma y caña de azúcar. Otro de los rasgos que podemos identificar en esta tabla es que la gran mayoría de inversiones se hacen a nivel regional. Como vemos, hay mucha inversión colombiana, pero en el caso de la cuarta compañía, que es Azúcar Manuelita, es una multinacional colombiana que tiene operaciones en Perú, en Brasil y en Chile. Entonces ya vemos cómo el capital se va a mover dentro de la región, no sale de la América Latina. Lo mismo con el grupo Mónica Semillas, que es una multinacional brasilera que tiene operaciones obviamente en Colombia, pero también en Bolivia. Y ya son solamente tres las multinacionales, Cargill de Estados Unidos, eh, Polygrow, que es ítalo-española, y Timberland, que es una multinacional canadiense. Eh, también tiene presencia en el territorio. El acaparamiento de tierras de la altillanura no es exclusivamente un acaparamiento de tierras que tenga que ver con la agroindustria. Y vamos viendo cómo el acaparamiento de tierras tiene varios matices. Y en ciertas ocasiones los autores tienden a especializarse por el recurso que va a ser acaparado. Entonces, vemos que paralelamente a la emergencia de los estudios sobre el acaparamiento en América Latina, también emergen discusiones sobre cómo el acaparamiento se encuentra orientado a ciertos recursos económicos, ciertos recursos naturales y surgen, diferentes vertientes del acaparamiento, como es el acaparamiento del agua y el acaparamiento verde. El acaparamiento verde es muy interesante porque es el acaparamiento de tierras que tiene como base una justificación ecológica de conservación ambiental. Y esto es importante, o el acaparamiento verde nos deja ver cómo a nivel supranacional los discursos que vienen a legitimar el acaparamiento de tierras se mezclan. Informes de la FAO e informes del Banco Mundial dejan ver claramente cómo después de la crisis alimentaria del 2007 y del 2008, se adaptó la retórica de, de los entes supranacionales para argumentar que el problema del hambre debía ser solucionado de manera paralela con el problema de la energía. Entonces vemos cómo el discurso energético viene a justificar de cierta manera el acaparamiento de tierras, porque se une al discurso del hambre. No están separados. Esto es algo supremamente importante porque vemos que el acaparamiento de tierra es un discurso del cual se empoderan ciertas instituciones para poder hacer, digamos que poder convencer a los estados, a los diferentes estados, de la necesidad de adoptar políticas económicas tendientes a la solución del problema energético, paralelamente al problema del hambre, pero por medio de la explotación agrícola de las tierras, lo cual es la gran, digamos que es lo más contradictorio que puede haber a nivel de política global alimentaria. Sigamos exigiendo
un incremento en la producción, sigamos extendiendo las fronteras agrícolas del planeta, incluso hacia territorios que son muy biodiversos, que son vitales para el bienestar del. Y esto se hace en medio de esta estrategia, ¿no? Y el discurso del hambre en esta tabla, y es de lo que yo les hablaré más adelante. Compartir. Algo que es fundamental y que no está en la tabla es que estas tierras tienen dos orígenes. En Colombia se le llaman baldíos a las tierras propiedad del Estado que están, vamos a decirlo de alguna manera, reservadas para ser redistribuidas entre los campesinos pobres. Esa fue la finalidad de la reforma agraria que se llevó a cabo en los años 3. Y la vocación de estas tierras era justamente la de poder proveer al campesino pobre de un espacio para que él pudiera y resulta que cuando vemos todas estas tierras que han sido acaparadas, gran parte de ellas son tierras que ya habían sido distribuidas a los campesinos, que ya estaban en manos de campesinos, por fueron comprando y fueron acaparando y fueron concentrando. Vamos a decir que los mecanismos de tipo legal fueron la segmentación de las sociedades en diferentes personas jurídicas para cobrar parcialmente es que iban a ser destinados o ya habían sido destinados a campesinos de bajos recursos. Entonces, vemos cómo en la teoría nos dicen que a repartir la tierra dentro de sus procesos de reforma agrícola. Los procesos de reforma agrícola y de repartición de tierras habían sido reemplazados por una dinámica que era campesino o campesino sea parte de una minoría étnica y vincular a la propiedad de la tierra para que él pueda explotarla a su gusto. Entonces, es algo que también se ve por medio del análisis de las cifras y de esta situación del acaparamiento que se presenta en la altillanura colombiana. Han habido muchas estrategias que se han creado para desviar el cuadro legal colombiano que dice que o establece un tope máximo de hectáreas, eh, un tope, perdón, 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 un tope máximo de hectáreas a distribuir por núcleo familiar. Entonces las empresas como Cargill lo que hicieron, o lo que hizo específicamente Cargill fue generar 36 sociedades diferentes. Cada una de esas 36 sociedades compró un cierto número de tierras. Han habido otras estrategias. Hubo un grupo
de Estados Unidos, que compró tierras, cada persona compró un predio y que al final, cuando se reunieron todas estas personas del mismo grupo religioso a habitar los predios comprados, transfirieron los predios, la propiedad de los predios al pastor, vamos a decir, al religioso a cargo de todo el grupo. Entonces vemos justamente que el hecho de adquirir la tierra se hace bajo el amparo de, digamos, de la legalidad, porque el gobierno frente a esta situación no hizo nada. Se abrió la investigación, el ente de control abrió la investigación, pero finalmente todas las compañías se quedaron como titulares de la propiedad que habían acaparado. En ese momento vemos cómo, cómo participa. Vemos que desde el nivel supranacional está bien visto el tema de acaparar la tierra porque tenemos necesidades en materia energética y alimentaria que suplir. A nivel nacional, lo que hacemos es que frente a las irregularidades que se presentan, simplemente hacemos caso omiso de dichas irregularidades o vamos un poco más, vamos a dar un paso más adelante, que fue lo que hizo Colombia recientemente, y cambiamos la ley de compañías. Una ley hace poco instaurada en Colombia es la ley CIDRES, que es una ley que trata de zonificar las grandes sin importar los límites que la ley agraria consigna para que se evite justamente la concentración de la tierra. Entonces, queda visto cuál es digamos que el vínculo tan importante que existe entre el acaparamiento de tierras y la agroindustria, sobre todo en América Latina, en donde la gran parte de las tierras agrícolas que se están explotando actualmente son destinadas a el cultivo de soya, el cultivo de maíz, el cultivo de caña de azúcar, que son granos que pueden ser utilizados para la alimentación humana o para la alimentación de los animales o con fines de generar biocarburantes. Con esto, digamos que vemos, con esta situación que se presenta en Colombia, vemos cómo la teoría se aproxima bastante a la realidad. Lo que encontramos en el terreno da evidencia de que lo que se está evidenciando a nivel global y a nivel teórico se está efectivamente dando en nuestros territorios. Aquí es cuando llegamos propiamente a mi caso de estudio. Mi caso de estudio tenía que ver o tiene que ver con una de las empresas que figuran en RSA, y es una empresa que se dedica a la producción de cereales y a la producción de cerdo. Aliar S.A. llega en los años 2007 a la altillanura colombiana y adquiere de manera, todavía se está estudiando si la manera como adquirió el terreno de 16.000 hectáreas fue del todo legal o no. Adquiere este territorio de 16.000 hectáreas y comienza en el 2007 a hacer ensayos para cultivar el maíz y la soya, pero el maíz y la soya que ellos cultivan en el territorio está orientado casi exclusivamente
a la producción de cerdo. O sea, ellos mismos integran verticalmente la cadena alimentaria cuando cultivan la comida, cuando cultivan a los cerdos, ¿sí? Cuando tratan de apoderarse de las infraestructuras de sacrificio disponibles y donde controlan completamente la distribución del producto. Esta empresa, Aliar S.A., tiene una marca, la marca de su producto es La Facenda. Y La Facenda es el nombre de la empresa que se va a instalar en este predio de El Brasil, que yo les mostraba en la lista de predios acaparados en la zona de la Altillanura. El vecino de esta hacienda El Brasil, de estas 16.000 hectáreas, en donde solamente se encuentran ubicadas ciertas infraestructuras necesarias para la producción del cerdo, se encuentran, colindan con el resguardo indígena de Huacoyo. El resguardo de Huacoyo es el hogar de más de 1.000 personas de la etnia sicuani. Personas que ocuparon desde épocas prehispánicas la cuenca del Orinoco, y hablo no solamente del Orinoco colombiano, sino el venezolano, y que debido a este aumento del acaparamiento de la tierra en su territorio, se han visto obligados a concentrarse y a sedentarizarse. Los sicuani son nómadas a la base. Los sicuani son cazadores recolectores y parcialmente tienen como economía el cultivo del conuco. El conuco es una forma de producción similar a la de la milpa. Cambian los productos que van a ser cultivados. Notoriamente, los productos principales van a ser la yuca o mandioca, el plátano, y los árboles frutales van a cambiar con respecto a la disponibilidad del territorio, sobre todo los árboles de piña, de mango, y los otros productos que ustedes encuentran en la milpa también son susceptibles de ser encontrados en el conuco. Lo que sucede con el grupo sicuani es que desde los años 70, o sea, las luchas que los pueblos indígenas han tenido que sobrevivir desde la llegada de los españoles, han tenido matices diferentes dependiendo del grupo indígena y de su situación geográfica. Vamos a decir que en Colombia otros grupos indígenas tuvieron que confrontar diferentes problemáticas ligadas a la colonia de los españoles, y, y los grupos sicuani no fueron ajenos a ellos, pero tenían de alguna manera la posibilidad de irse adentrando en la selva y en los territorios menos asequibles para protegerse de los nuevos arribantes. Entonces, vamos a ver que es en este momento en el que vemos cómo el pueblos de naturaleza nómada, que hasta hace poco practicaban esta forma de vida nómada, han tenido que luchar por la tierra y han tenido que someterse al régimen de propiedad colectiva como lo plantea el Estado colombiano. Y de hecho, como se plantea el régimen de propiedad colectiva en la mayor parte del mundo. El resguardo sigue conservando, la propiedad colectiva sigue conservando como el nombre de resguardo
el nombre dado por los españoles, y sigue siendo básicamente el mismo tipo de régimen. Se asemeja mucho al régimen de propiedades colectivas mexicano, eh, porque las cualidades principales de estas propiedades es que son inembargables, no se pueden vender, no se pueden arrendar, no se pueden transferir. Y esto se hace cuando vamos a analizar el régimen de propiedad colectiva. eh, Vemos que es un régimen que ha sido adoptado también en diferentes partes del mundo, en África, en Asia, tiene las mismas características. Uno de los objetivos de la propiedad colectiva es el de asentar al grupo en un espacio limitado de tierra. O sea, la sedentarización del grupo es uno de los fines que se busca con este tipo de propiedad. Y es lo que le sucede al pueblo sicuani progresivamente. Todavía hay partes del pueblo sicuani que viven por fuera de los resguardos, pero ya vemos que una buena parte de la población al régimen de propiedad colectiva que finalmente es la única garantía que les proporciona el Estado para que puedan disponer de su propia tierra de la manera como ellos lo desean. Cuando llega a liar S.A. a, a la altillanura en el 2007, ellos comienzan a hacer el cultivo de soya y de maíz, a hacer las pruebas, y para lo cual cuentan con ayuda tecnológica de expertos del Brasil, expertos que ya habían sometido las tierras del cerrado brasileño a este tipo de manipulaciones. Y para poder cambiar el tipo de tierra en estas dos sabanas, tanto el cerrado brasileño como la sabana del Orinoco, em, es la de cambiar la naturaleza propiamente del suelo. El suelo es muy árido, perdón, es muy ácido, y se necesita una cantidad muy importante de cal y de fertilizantes y de elementos para transformar la naturaleza del suelo y que se vuelva fértil. Entonces, cuando llegan al territorio en 2007, llegan a hacer estos ensayos y en el 2012 comienzan a producir cerdo. En el 2007 la producción era bastante limitada porque estaban en periodos de ensayo, pero ya para el 2012 vemos cómo comienzan a producir alrededor de 5.000 cerdos por semana. Uno de los problemas más importantes de la industria del porcícola es el manejo de los excrementos, de los lixiviados que se generan en los diferentes galpones donde se encuentran albergados los animales. Si bien se necesita una inversión muy, muy grande y un equipo bastante organizado para poder disponer de esos desechos día a día. ¿Qué fue lo que hizo Aliar S.A.? Ubicó las porquerizas, que fueron de 8 a 12 galpones, justamente al lado del resguardo de Guacollo, un resguardo habitado por personas de todas las edades, que como ustedes se lo imaginarán, que no han tenido ningún contacto con este tipo de poluciones tan graves. De un día para otro empezaron a aparecer los insectos, los olores nauseabundos, los camiones cargados de cerdos que comienzan a elevar
grandes cantidades de tierra que van a llegar hasta los hogares. Y esta situación es tan insostenible que uno de los líderes comunitarios em, tiene que contactar a los medios de comunicación nacionales para decirles que ya 5 personas habían fallecido por causa de esta contaminación. Entonces, vemos por un lado a Aliar S.A., que pone en práctica en estos 16.000 hectáreas de tierra un modelo económico muy compatible con el neoliberalismo, que es el de la integración vertical de la cadena alimentaria. Vemos cómo el incremento de la producción se realiza en un tiempo récord y cómo ellos controlan incluso la distribución del producto que a nivel nacional explotó la consumación el consumo de cerdo, cuando el cerdo no es uno de los principales productos consumidos en Colombia. Adicionalmente, otra parte de esta producción está orientada al mercado chino. Entonces vemos cómo este mercado nacional se desarrolla paralelamente a la incorporación de este proyecto económico al mercado internacional, al mercado global. ¿Y cuáles son las consecuencias para las personas que viven en este ecosistema? Entonces, cuando nos acercamos al caso de Guacollo, vemos que lo que buscan las empresas, las grandes corporaciones, es hacer que las comunidades afectadas o las comunidades colindantes con sus proyectos económicos se vinculen al proyecto económico como asalariados. Capturar mano de obra proveniente del resguardo. Y en ese sentido, se cambia la economía o las maneras, la economía, vamos a decir, todavía en gran parte tradicional de los Sicuani. Para el 2012 ellos todavía practicaban el trabajo comunitario, todavía practicaban formas de reciprocidad que buscaba justamente favorecer a las personas más vulnerables de la sociedad, como los ancianos y las personas enfermas. Todos estos mecanismos que son propios a la economía sicuani han venido siendo reemplazados por lo que se denomina la incorporación negativa de las poblaciones al sistema, vamos a decir que al sistema global. Esta es una de las grandes cambios que la comunidad sicuani ha tenido que atravesar. Pero esto sucede porque son comunidades como la sicuani tienen una proximidad inmediata con estos proyectos productivos. Hay otras comunidades, como por ejemplo minorías afrodescendientes, que son vinculadas al modelo productivo de una manera diferente. Por ejemplo, se les presenta la oportunidad de crear una sociedad con la corporación que está explotando la tierra. Y la manera de incorporar a estas poblaciones es instruyéndolos, suministrándoles a crédito la maquinaria eh, y tierra que va a ser, vamos a decir, va a ser vendido por parte de la corporación. Y son dos maneras diferentes de integrar a las poblaciones locales
al sistema económico. Como yo bien lo decía, una de las maneras por las que se vinculan a las poblaciones indígenas es por medio del ofrecimiento del trabajo. Pero aquí algo que es muy importante señalar es cuál es el rol del Estado. Sí, ya vimos que el Estado facilita los medios legales para que las corporaciones se instalen, legitiman el actuar de dichas corporaciones en el territorio, pero adicionalmente hay algo que es muy importante y es que eh, funciones del propio Estado, dándole a la corporación poderes, vamos a decir, que, por ejemplo, en ciertas situaciones es la corporación la que tiene que construir la infraestructura vial, es la corporación la que construye las escuelas, es la corporación la que subsidia en cierta medida la llegada de ciertos servicios de salud o de ciertos proyectos de inversión en el territorio. Entonces, vemos que hay un agravante en este acaparamiento de tierras que tiene que sufrir las minorías, es que la corporación, esto quiere decir que el poder asimétrico que ya existía entre la corporación y, y la población se multiplica. La población no tiene prácticamente opción diferente a la de negociar en los términos que la corporación proponga. Tanto así que vamos a ver que en el resguardo de Guacollo, eh, frente a esta crisis que hubo sanitaria tan importante y frente a la revuelta de la población ante pues todas las catástrofes que estaban viviendo, la negociación, se entabló una negociación con la empresa, con Aliar S.A. para solucionar estos problemas sanitarios. Y Aliar S.A. fue muy reticente para sentarse a la mesa a hablar con la población indígena. Tanto así que el Ministerio de Relaciones Internas de Colombia tuvo que intervenir en múltiples ocasiones para solicitarle a la corporación que asistiera a las reuniones que tenían como fin mitigar las dificultades en materia sanitaria que se estaban viviendo. Finalmente, y es por la participación de los periodistas en este, como con más presencia a nivel nacional, que Aliar S.A. propone eh, desalojar o trasladar los galpones donde se estaban criando los animales hacia otras partes del territorio. Y aquí vemos cómo, cómo la corporación, cómo la corporación tiene tanta flexibilidad para adaptarse a a los posibles conflictos con la población, que la corporación simplemente desmantela sus galpones y se los lleva para otra parte. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos otros terrenos de los cuales dispone la compañía? Son terrenos que poco a poco ha venido arrendando en diferentes partes de la altillanura. Ya no estamos hablando solamente de las 16.000 hectáreas que inicialmente ellos compran y donde ellos instalan una parte de y de su infraestructura, sino que ellos cultivan e ser criados a, a diferentes parcelas de la altillanura. Ellos hacen contratos a 10 años con diferentes pequeños propietarios para que durante este tiempo ellos puedan disponer en totalidad o en parte de estos territorios para su proyecto productivo. Y aquí es donde vemos
una de las razones o la concreción de este como de este sistema de acaparamiento en el que la propiedad de la tierra no es requerida. Vemos que el hecho de poder arrendar diferentes parcelas a diferentes personas genera una gran flexibilidad a los empresarios para que puedan evadir en cierta manera sus responsabilidades sociales y ecológicas. Se acaba el conflicto por un lado con la comunidad de Guacollo, pero simplemente esta contaminación se va a llevar a otra parte de la agricultura, de la altillanura. Y así vamos a solucionar, o ellos solucionan en el corto plazo los diferentes problemas. Y por otro lado, las oficinas de responsabilidad social de las empresas vienen en cierto modo a surtir los efectos de brazos del Estado, pero sin ser propiamente brazos del Estado, sino vienen a realizar proyectos que en teoría deberían ser, deberían estar a cargo del Estado. Entonces vemos una gran movilidad en materia geográfica de capital, vemos una desresponsabilización de las consecuencias de la producción agroindustrial y vemos por otro lado una exacerbación del poder de las corporaciones cuando ellas asumen el rol que le corresponde al Estado. Bueno, esa es toda la presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que este recorrido por las diferentes escalas del acaparamiento de tierras pueda servir para vincular los conceptos que ustedes han adquirido a lo largo de su curso. Pues muchas gracias, Eli. Chicos, vayan estructurando rápidamente algunas preguntas para nuestra ponente. Mientras, déjame decirte, Eli, que nos cayó como anillo al dedo porque justamente el tema de hoy en la clase es crisis alimentaria, pero, o sea, hiciste un recorrido también por México, ¿no? O sea, fuiste de los despojos de los tarahumaras al tratar de meterles una propiedad, un tipo de propiedad y de tenencia de la tierra a las comunidades nómadas que todavía son, tenemos muy poca población, pero que tenemos, por ejemplo, en Sonora. Fuiste el problema de justamente de las granjas porcícolas que tenemos en Yucatán. O sea, nos recorriste nuestro país con tu tema de pe a pa, ¿no? Incluyendo inclusive hasta los problemas de las mineras, que es otro rollo, ¿no? No es propiamente agrícola, pero justamente pues toca, lo que presentaste toca absolutamente muchas de las problemáticas que tenemos, ¿no? Particularmente me pareció muy interesante esto que dijiste, ¿no? Que hay diferentes tipos de acaparamiento de tierra. Justamente, pues nosotros en el norte sufrimos algo parecido que justo es un tema que vimos en agroindustria, ¿no? Pues tenemos empresarios en el norte que son agropecuarios, que son muy exitosos para agricultura de exportación, pero que justamente están por contratos, ¿no? Quien decide qué se produce, cómo se produce, con qué se produce, qué semilla, qué máquina, qué fertilizante, qué cantidad de agua, qué calidad de agua, de dónde la tomo, pues son los que deciden, son propiedades extranjeras, ¿no? Corporaciones extranjeras que simplemente pues usan como maquila a nuestros exitosos empresarios agropecuarios del norte, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy interesante. Yo creo que nos reflejamos muchas problemáticas de los países de Latinoamérica, ¿no? Y la verdad me dejó muy impactada la forma como trataste el tema, ¿no? Es padre platicar con quien maneja de esa forma tan experta los temas, ¿no? Y bueno, pues ya los dejo a ustedes, chicos, que hagan finalmente alguna preguntita, algún comentario. Sí, bueno. Bueno, tú primero, si quieres, compañero.
Gracias. Mi pregunta era con respecto a la crisis alimentaria. Habíamos también leído en la materia que a partir de 2012 empezaba a decrecer la producción alimentaria y, bueno, aparte de la centralización. Entonces mi pregunta iría para 2007 aumentó 2 veces la población y el alimento 3 veces, Sí. y metiendo también un poco el COVID, ¿no? Que es lo que nos pasó en estos tiempos. A futuro la alimentación seguirá decayendo, porque también tengo entendido que en estos tiempos no, la producción agrícola se mantuvo y que por eso no tuvimos problemas alimentarios, pero a futuro esto va a cambiar, va a seguir bajando, ¿no? Algunas expectativas. Bueno, gracias por la pregunta. Es muy interesante y me da la oportunidad de complementar con algo que se me pasó decirles. Eh, Primero que todo, bueno, la formación que yo tengo es en geografía. Y en geografía, todo fenómeno que nosotros analizamos, lo analizamos en función del espacio y cómo este fenómeno va a presentarse de manera diferencial en diferentes comunidades, con diferente historia y con diferente geografía. Vamos a decir que tanto México como Colombia somos de los países afortunados porque somos de los países del trópico más biodiversos del planeta. Los dos estamos dentro de los 5 países más biodiversos del planeta. Nosotros, aunque estamos expuestos sobre todo a, las, a la intempestividad de los fenómenos del niño y de la niña, tenemos unas condiciones geográficas que nos permiten, en cierta manera, mantener la producción sin caer, digamos, sin decaer tanto en materia de personas que sufren de hambre crónica. Pero no es lo mismo que sucede en otros continentes. Y aquí estamos hablando de un fenómeno global en el que las partes aportan a la problemática global, pero aportan de una manera diferente. Cuando hablábamos que desde los años 60, desde 1961 hasta el 2000, hasta el 2006, 2007, la productividad agrícola incrementó y se triplicó cuando la demografía planetaria solamente se duplicó. Era una manera de hacer una comparación entre la cantidad de personas y la cantidad de cereal producido a nivel planetario. Pero cuando vamos a las causas estructurales de la crisis económica, tenemos necesariamente que ir un poco, o sea, estructurales de la historia, de la crisis económica, son el derivado de las reformas en materia productiva, en materia de distribución y en política económica que va de acuerdo a esa nueva manera de producir y de distribuir el alimento a nivel global. Hay personas, las personas que pues son expertas en el tema de la desviación de la producción del alimento o del cereal, vamos a hablar únicamente de cereales, nos dice que la desviación de cereales se produce por 3 razones. Las principales son energía y combustibles, para la segunda para alimentar el ganado, y la tercera que es para suplir al norte de productos exóticos que ellos no tendrían. Por ejemplo, las flores. Las flores es el mejor ejemplo de todos. Ellos
no pueden cultivar flores todos los meses del año, pero nosotros en lugar de estar cultivando maíz o papa, estamos cultivando flores o estamos cultivando agrocombustibles para que ellos los disfruten en sus tierras. Y UTSA Patnaik en el 2009 hace énfasis en esto, en que la desviación es tan importante. Yo tengo estadísticas sobre el tema, pero la desviación del consumo es tan importante que yo voy a permitir consultar mis notas. Porque vamos a decir que los expertos dicen que alrededor de un 70% del grano producido a nivel global se está dedicando a la producción de ganado. Entonces vemos que por más que produzcamos en cantidades exorbitantes, si estamos desviando el consumo también en cantidades exorbitantes para alimentar a los animales, y esto para cumplir con una demanda de una clase media emergente en los países como China, por ejemplo, pues no nos va a alcanzar el producto. Por otro lado, vemos que esta necesidad de consumir agrocombustibles o biocarburantes, como ustedes lo llamen en México, viene de una política económica que se diseña en Estados Unidos y en la Unión Europea para poder independizarse un poco de esta dependencia del petróleo que se tiene, del petróleo del Medio Oriente. Esta política surge en estos países y por medio del discurso del hambre y por medio del discurso de la pobreza y por medio del discurso del cambio climático, y nos están haciendo, creer en nuestros países que la solución al hambre está en el cultivo de la tierra, en la expansión de la frontera agrícola, pero cuando vemos la distribución, como lo decía precisamente Amartya Sen en los años 70, el problema no es de disponibilidad, el problema es de distribución. Y geográficamente hablando, no son los países que producen los países que van finalmente a ser los beneficiarios de ese producto. Después de todo esto, una vez el alimento ha llegado a los países productores, a los países consumidores, que son países del norte, hay otro tipo de problemáticas que se adjuntan. Vemos, por ejemplo, el desperdicio de la comida. El nivel de desperdicio de la comida en los países del norte es alarmante. Entonces, vamos a ver que una buena parte de la producción agrícola va a terminar igualmente en la basura. Y esto, para responder a la pregunta de qué es lo que nos espera en el 2017 y cuál va a ser el escenario post-COVID, creería que ya hay muchos teóricos que piensan el tema. Hay muchos teóricos que proponen escenarios diversos, como por ejemplo la aumentación de los precios de los alimentos necesariamente. Hablábamos con la profesora Liliana sobre qué es lo que va a suceder cuando las poblaciones campesinas que hasta el momento han estado alejadas de los focos de contagio del COVID, pues comiencen a padecer el tema del COVID. ¿Cómo es que esto va a afectar la disponibilidad de alimentos pues a nivel nacional? A nivel internacional, de hecho, se puede anticipar que la especulación va a ser un problema, si no lo es ya bastante grave. Eh, pero si tratamos el tema como un problema global, cada territorio lo va a sufrir de una manera diferente, dependiendo justamente de la progresión
la progresión del virus y dependiendo de las condiciones geográficas que nosotros tengamos. Pero a nivel internacional lo más, digamos que lo más lógico dentro de esta mecánica de agroindustrial a nivel global, donde las cosechas están compradas de antemano, con años de anticipación, las grandes multinacionales tienen compradas las cosechas, donde la gran multinacional es la que le dice a la persona que cultiva cuál es el precio que le va a pagar. Y si no quiere someterse a esos precios, se va simplemente a otro país pobre a conseguir o a implantar el precio que más le convenga. Entonces es algo que tenemos que ver en función del territorio y en función del avance del COVID en este territorio. O sea que, a ver, vamos a ver cómo nos va a cada uno en cada país, en cada subregión, porque ustedes también lo sabrán que cada región de nuestros países tiene condiciones climatológicas completamente diferentes y tiene un acceso a los servicios de salud diferencial. Entonces, es algo a ver, algo que tenemos que tratar de analizar en territorios más contenidos para poder tener una respuesta acertada. Y, y, y otra cosa que, pues, que no tenemos que perder de vista es, lo repito nuevamente, la integración vertical de la cadena alimentaria, porque en esa integración vertical vamos a decir que en este régimen alimentario en el que nos encontramos actualmente, en donde son las grandes corporaciones las que deciden los precios, las que deciden qué comemos, porque hasta esto sucede. Em, Ellos pueden hacerlo porque ellos controlan absolutamente todo el proceso. Ellos son los dueños de la tierra, son los dueños de los barcos, son los dueños de los camiones que van a distribuir el producto. Y ellos imponen el precio ya no solamente a nivel regional o a nivel continental, sino que si México no les ofrece los precios que ellos desean, pues se van para África y en África consiguen quien les ofrezca el precio que ellos, que ellos buscan. Y de esa manera, pues las poblaciones campesinas van desapareciendo y las ciudades van creciendo. Entonces, es interesante ver cómo encadenar todas las etapas del proceso, porque así vemos realmente quién es el que está decidiendo por nosotros qué comemos, cuándo lo hacemos y tenerlo en cuenta para, pues, para el curso, porque las alternativas de la agroecología vienen a ser el lado positivo, el lado positivo de esta problemática, vienen a aportar la solución a estos problemas. Entonces, hay que conocer el problema tanto como la solución para que, pues, podamos hacer análisis más certeros y podamos encontrar soluciones más adecuadas. Pues ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero para que no Caray. se quede en el aire, si quieres, Víctor, hacer tu comentario y ya con eso cerraríamos. Ok, pues rápidamente, porque de hecho y ya lo comentó un poco más en estos últimos comentarios, que es acerca sobre esta producción de alimentos de origen animal, que muchas veces, o sea, realmente es insostenible y cómo estas industrias aún así siguen buscando la forma de masificar aún más esta producción, ¿no? A pesar de que tiene demasiadas contras, ¿no? Incluso pasando por encima de la ley de cualquier país, porque realmente lo que estamos viendo aquí es que no importa el país que sea, van a encontrar algún hoyo jurídico para poder meterse y pues hacer lo que realmente, pues es que realmente ellos hacen lo que ellos quieren. Sí, pues voy a responder con lo único que los docentes a lo largo de mi carrera
han sostenido. Y la única solución es la movilización social. La única solución a todos estos problemas es la movilización social. Y esa movilización desde los diferentes ángulos desde los que se ve el problema, aportan un poco a la solución. Para terminar, solamente les voy a poner el ejemplo de las personas que luchan por los derechos de los animales y por tratar de combatir un poco el sufrimiento de los animales en este esquema de producción. Y ese es un aporte que se hace desde una óptica, y desde la óptica de la agroecología se hace otro aporte, que es decir, tenemos una manera alternativa de producir, y desde la movilización social nosotros podemos visualizar y podemos ampliar un poco las problemáticas para que en algún momento se brinden las posibilidades de que como sociedad exijamos unas formas de producción más sostenibles, pero en cierta medida modos de producción que nosotros ya teníamos. Entonces, rescatar un poco el conocimiento de nuestros antepasados, y eso se hace por medio de la movilización social. Pues muchas gracias, Eli. De veras que estuvo bien interesante. Muchas gracias, chicos, por quedarse